bienvenidos a su podcast número 1. Aquí está la respuesta. En este podcast vinimos a dar respuestas claras y contundentes basadas en la palabra de Dios y sobre temas bíblicos y sociales. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @aquí está la respuesta oficial y en TikTok como @aquí está la respuesta. En YouTube, por favor, suscríbanse y denle a la campanita para que puedan disfrutar de nuestro video y compártanlo para que puedan edificar a otras personas. En el día de hoy, chicas, tenemos un invitado especial, pero antes vamos a decir que estamos en el segmento El experto responde con un tema muy importante. Vamos a estar hablando del estilo de vida cristiano. Y vamos a envolverlo en el tema tal vez más enfocado en la música, el baile y esas cosas. Y tenemos hoy con nosotros al querido y estimado Néstor Martínez con nosotros. Bienvenido, Néstor. Muchas gracias por la invitación. Le doy gloria a Dios de poder compartir la palabra con ustedes nuevamente. Espero que sea de bendición. Amén. Así será. Amén. Estamos muy contentas, Néstor, de tenerte aquí en este segmento y con un tema muy interesante que ¿qué es el estilo de vida cristiano? O sea, una pregunta y curiosidad que muchas personas podrán tener, como ¿qué tienen de diferente los cristianos? Entonces, queremos saber qué constituye la vida de un verdadero cristiano, ¿no? Que nos pueda explicar. ¿Qué constituye eso? Excelente. Bueno, para poner la base de lo que vamos a hablar, que va a ser bien breve, tenemos que definir qué es un cristiano o qué define a un cristiano. Y en la Biblia hay un capítulo que es uno de los más importantes, que es Romanos capítulo 8. Ahí prácticamente te define lo que es un cristiano. Y yo me voy a dar la libertad de ir a Romanos capítulo 8. Okay. Entonces, ahí la palabra de Dios nos dice que el cristiano posee el Espíritu. Y además nos dice que el cristiano es guiado por el Espíritu. También, mira lo que dice. Ahora pues, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne porque son los que piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, él sigue diciendo más abajo, por ejemplo, el versículo 9, voy saltando, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el versículo 14, por ejemplo, saltar allá, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este capítulo claramente te dice que un cristiano, y voy a añadir esto, un verdadero cristiano, tiene el Espíritu de Dios. Ha sido ungido con el Espíritu de Dios. Así mismo, como Cristo fue ungido con el Espíritu. Eso tú lo puedes ver en Hechos, capítulo 10, versículo 38, ahí dice que Cristo fue ungido por el Espíritu. Y en 2 Corintios, capítulo 1, 20 al 22, ahí dice que nosotros somos ungidos con el Espíritu por Dios. Entonces, adelantando un poco más, lo que define o constituye un cristiano también es, o un verdadero cristiano, es que anda en una nueva vida. Tú sabes, es interesante. Si tú vas a Romanos capítulo 6, que está ahí mismo, Pablo viene desarrollando ese tema de lo que es realmente vivir en Cristo, vivir en el Espíritu, o ser guiado por el Espíritu. Entonces, él hace una pequeña analogía con la muerte de Cristo y el bautismo. Entonces, él simplemente te está diciendo, mira, así mismo ese simbolismo, cuando tú mueres o te bautizas, es un simbolismo de que tú estás, ¿qué? Resucitando a una nueva vida. Y voy directamente al versículo.
Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es tremendo. Si tú ves Colosenses 3, es lo mismo. Pablo fue muy rico en definir esto de lo que es un cristiano. Aquí dice, mira, si pues habéis resucitado con Cristo, está conectando con lo que está hablando allá en Romanos, si yo realmente fui bautizado y resucité con Cristo, ando en una nueva vida. Él dice aquí, si tú pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y continúa diciendo, el versículo 5 es interesante porque él te dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces ahí tú puedes ver que un cristiano no tiene nada de terrenal dentro de él. ¿Y qué son esas cosas? Él da detalle de esas cosas. Por ejemplo, él dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y él da un listado ahí. Y mira lo que dice aquí. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Ok. Antes de nosotros ser bautizados y recibir el Espíritu, porque cuando tú te bautizas, se supone, y digo esto bien en quote, tú eres bautizado con el Espíritu. Ahora, para que eso suceda, tiene que entrar la parte del arrepentimiento. Tú recuerdas a Pedro cuando predicó en Hechos capítulo 2. Después que él predicó, que no fue nada sensacional, fue palabra de Dios, que entró en los corazones de las personas y la gente se compungieron de corazón. ¿A qué? ¿Cómo yo puedo ser cristiano? Exacto. Dime, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo yo puedo? Lo estoy parafraseando, no dice eso textualmente, pero dice, ¿cómo yo puedo ser cristiano? Es lo que está diciendo. Exacto. Entonces, aquí él dice, mira, no mintáis unos a otros, despojado del viejo hombre con sus hechos. Tú sabes, hay una naturaleza en nosotros que obra. Y asimismo hay un espíritu en nosotros, que es el Espíritu de Dios, que obra. Ese mismo Pablo nos dice en otro lugar que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos. Exacto. Eso es Romanos 12, versículo 1 y 2. Exacto. Entonces, mira, él dice, despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, él te está diciendo muchas cosas. Pero nada, primero, ¿el cristiano qué? Posee el Espíritu. El Espíritu. Sin eso no puede ser cristiano. Es imposible. Es guiado por el Espíritu. Y además, obviamente lo mismo, ha sido ungido con el Espíritu en el bautismo. Y anda en una nueva vida. Además, la Biblia define un poco más lo que es un cristiano en cuanto que el cristiano es luz del mundo. Entonces, eso está en Mateo 5. Él te dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino en el candelero para que alumbre lo que está en la casa. Así mismo, o así alumbre vuestra luz delante de los hombres, en este caso delante de los hombres en sentido del mundo y obviamente de nuestros hermanos que son edificados con las buenas obras, para que vean vuestras obras, es lo que dice el versículo, y vuestro Padre que está en los cielos sea ¿qué? Glorificado. Tremendo, tremendo. Además también el cristiano o verdadero cristiano hace la voluntad de Dios. Dice, ella ya mencionó el versículo, Romanos 12:2 específicamente, te dice, renovaos en tu mente para que tú conozcas la buena voluntad la perfecta y buena voluntad de Dios. Amén. Y también allá en Efesios capítulo 5, versículo 17, ahí también habla en el mismo contexto, de una nueva vida, de un nuevo ser, habla de la voluntad de Dios, no reconocerla, saber la voluntad de Dios. Pero nada, eso es simplemente lo que quería decir, lo que es un cristiano, eso es la fundación de todo lo que vamos a hablar aquí. Realmente nosotros no somos de este mundo, somos extra. No extraterrestre porque estamos en la tierra, pero espiritualmente hablando, nuestra mente está allá.
Amén. Nuestra Está mente enfocada. está enfocada en otro mundo. O sea, caminamos distinto, pensamos distinto. Pero, Amén. nada, Sí. que podemos No, abundar de eso. Interesante. Interesante. Para darle continuación a eso, vamos entonces a entrar a la que es la segunda pregunta, que dice, ¿cómo considera Dios nuestro cuerpo? Bueno, yo creo que los jovencitos de la iglesia saben esa respuesta. Ujú. Porque ahí en 1 Corintios 6, si vamos conmigo, es bien directo. Aquí Pablo habla de que nosotros, nuestros miembros, no podemos cederlo a la fornicación ni unirnos en fornicación con una mujer. Y en ese contexto es lo que él dice, lo que dice este versículo, 1 Corintios 6, 19, 20. Él dice, hace una pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, Ujú. el cual está en vosotros? Entonces, ¿quién es el que está en nosotros? El Espíritu, como Santo. definimos. Un cristiano el tiene el Espíritu. Espíritu. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tremendo versículo, porque él te está diciendo, todo mi ser, todo está hecho para ¿qué? Para glorificar a Dios, no para glorificarme a mí ni a nadie. Entonces, Dios considera nuestro cuerpo como templo de su espíritu. Entonces, nosotros tenemos que tener ese entendimiento, tenemos que entender, mira, Néstor, yo soy templo, el Espíritu, Dios, Habita. Dios mora dentro de mí. Entonces, cuando tú tienes eso en tu mente, tú piensas antes de hacer las cosas. Y tú entiendes que hay un versículo, ahora se me escapa, donde dice que uno no contristee al Espíritu con el cual fuimos sellados. Realmente es bien interesante, pero nada, eso es lo que, así que considera a Dios nuestro cuerpo. Es morada de Él. Morada Amén. de él. Tú mencionabas ahorita sobre cuando Cristo dice que el cristiano es la luz y que esa luz debe alumbrar y eso. Entonces, hablando de que nosotros somos esa luz, entonces, ¿cómo nuestro testimonio, que básicamente ahí habla del testimonio que nosotros damos, cómo entonces nuestro testimonio se puede ver afectado cuando escuchamos ciertos tipos de música o cualquier tipo de música que no glorifica a Dios? Como ya hemos dicho, estamos llamados a glorificar a Dios. O tomamos alcohol. O sea, ¿eso tiene un impacto en el testimonio? ¿Se relaciona con nuestro testimonio, obviamente? Sí, como tú lo dijiste finalmente, obviamente. Ahora, pero tiene un porqué. Tiene un porqué. Si tú ves, por ejemplo, Timoteo y Tito, probablemente lo voy a parafrasear para ahorrar el tiempo. Ahí, esas son cartas pastorales que Pablo le escribió a Tito. Tito y Timoteo son pastores jovencitos. Y él está dando directrices. Mira, al anciano, mire, bien, pues yo soy anciano también, al anciano, yo lo voy a leer porque es imperante que lo leamos, para yo no parafrasear, porque yo estoy, la mente mía ya la vejez. Ahí le manda instrucciones como para que Tito le dé instrucción a los ancianos de la iglesia. Para escoger a los ancianos. Para escoger, exacto, las características. Esa es la característica de que debe tener un anciano. Por ejemplo, él dice, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice, para palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, no tomar, No tomar. Ahí estamos en Tito. ¿Tú estás en Timoteo? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Okay. ¿Tú estás en Tito? Sí, yo estoy en Tito. Ok. Perdón. Entonces, nada, ahí dice, sobrio, no toma, no bebe, ¿no? Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, en toda honestidad. Y él sigue ahí. Tito da prácticamente lo mismo, una misma... Por eso fue que dije, estamos en Tito. Sí, en Tito 1 lo dice también. Exacto.
Entonces, tú ves que un líder, el cual Pablo asume que tiene el Espíritu, tiene que tener un buen testimonio, porque su testimonio, si no tiene una vida acorde a los valores del cielo, no puede llevar la palabra de Dios. Va a pisotear el nombre de Dios. Entonces, sí, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros, lo que escuchamos, lo que comemos, lo que vestimos, y ahorita le voy a decir algo por qué, esto puede minimizar el testimonio, porque nosotros estamos aquí, somos embajadores de Cristo, somos para dar testimonio de que hay un Dios. El pueblo de Israel fue elegido para dar testimonio de que existe un Dios, y Dios le dio leyes, y en base a esas leyes para que ellos pudieran vivir una vida con valores del cielo, si lo pudiéramos resumir. Pero sí, cualquier actividad que vaya en contra de los principios de Dios nos resta y dan mal testimonio de Dios, que es lo peor que le puede pasar a uno. Poner el nombre de Dios en el piso. Es mejor librarse de eso, ¿verdad? Sí. Tú acabas de mencionar, Néstor, que nosotros como verdaderos cristianos debemos de dar testimonio con nuestro comportamiento y estilo de vida. Y yo quiero preguntarte una pregunta que muchos que nos están mirando tienen, y es, ¿por qué no debemos tomar bebidas alcohólicas u otras bebidas estimulantes? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Una vez me dijeron a mí, pero tú llevas una vida muy aburrida, tú no tomas nada. Yo bebo agua y jugo. Agua y jugo. Es interesante esa pregunta porque todo se conecta. Por ejemplo, en Oseas capítulo 4, versículo 11, nos dice que fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Es interesante. El juicio es una de las facultades de nosotros primarias. Está el juicio, la conciencia, y el otro ahora se me escapa. Pero son de las cosas que dirigen nuestra voluntad. Entonces, a tú ingerir algo que te influye en la manera de tú decidir. Me quita el juicio. Exacto, que es lo que está diciendo. Sí. Bueno, un buen dominicano es eso, me quita el juicio, me quita la potestad de yo poder tomar, tomar decisiones fundadas en los principios bíblicos. Vamos a decir. Con la razón. Sí, y mira, hay un ejemplo interesantísimo en la Biblia, y solamente lo voy a mencionar, es en los hijos de Aarón, Nadab y Abiud. Ay, sí. ¿Qué le pasó a ellos? Un caso triste. Ellos fueron, aquellos eran sacerdotes, aquellos que no saben, y oficiaban ahí en el santuario, y ellos fueron con un fuego extraño, dice la Biblia, lo estoy parafraseando, y ¿qué le pasó a ellos? Murieron. Ahí mismo, calcinado. Murieron. ¿Y por qué? Dice la Biblia. Ellos estaban embriagados. Ellos no pudieron distinguir entre lo santo y lo profano. Entonces, ¿por qué no debemos tomar bebidas alcohólicas o estimulantes? Porque tú no vas a poder distinguir entre lo que es bueno y malo. Tú no vas a poder, ¿cómo te digo? Discernir lo que es santo y lo que es profano. Tú no vas a poder hacer un juicio correcto al tú elegir algo. Entonces, pero si tú lo llevas a lo que es el tiempo del fin, lo escatológico y todo esto, el vino en la Biblia representa que falsas doctrinas. Representa, por ejemplo, que la Babilonia embriagó a las demás iglesias con sus falsas doctrinas. Eso en Revelaciones o Apocalipsis 14, capítulo 17 y 18 está ahí. No vamos a tocarlo, pero tengan eso pendiente. Nosotros no podemos, no debemos ser dados al vino. Pablo dice que en el que es dado al vino, en el vino hay disolución. Por ejemplo, tú no tienes control de ti. No tiene sentido. No tiene sentido. Un cristiano que está lleno del Espíritu, que es guiado por el Espíritu, que es una nueva vida, no corresponde. Es una dicotomía. No se corresponde. Exacto. Así es. Miren, yo voy a agregar algo que encontré, que tengo guardado. Dice Proverbios 23, del 29 en adelante. ¿Quién sufre? ¿Quién se queja?
¿Quién anda en pleitos y lamentos? ¿Quién es herido sin motivo? ¿Quién tiene turbia la mirada? El que no abandona jamás el vino y anda ensayando nuevas bebidas. No te fijes en el vino, qué rojo se pone y cómo brilla en la copa, con qué suavidad se resbala. Mas sigue diciendo, sin embargo, pero al final es como una serpiente que muerde y causa dolor. Yes, así es. Así es, mucha gente no lo toman en cuenta, pero Dios nos dice todo, mis hermanos, todo lo que usted puede imaginarse está ahí en la Biblia. Bueno, la pregunta siguiente es, ¿por qué como cristianos no debemos asistir a bares, discotecas, esos eventos tan maravillosos Esos para el mundo, conciertos. esos conciertos de Romeo Santos? Espectáculos seculares. Sí, yo le voy a dar un simple ejemplo. Si nosotros entendiéramos lo espiritual y cómo Satanás obra, mira qué interesante es este muchacho. Vamos a hablar de Lucifer o Satanás, que es el adversario de Dios. Satanás recibe adoración involuntaria. Satanás está abierto a recibir adoración inconsciente o incluso forzada. A él no le importa eso. Sin embargo, Dios, tú tienes que adorarle, dice la palabra, en espíritu y en verdad. Por ende, por ejemplo, cuando Satanás fue y tentó a Cristo en el desierto, él le dijo, mira, yo te voy a dar todo esto, todos estos reinos, si tú te postras y me adoras. Entonces tú ves que Satanás está dispuesto a hacer lo que sea para que tú le adores, aún tú no estés 100% conscientemente adorándole. Entonces, ¿por qué eso es importante? Si yo voy a estos lugares, aún yo entienda que yo no estoy haciendo nada malo, Satanás recibe esa adoración. Toda adoración que no es para Dios es para Satanás. Entonces, cuando nosotros frecuentamos estos lugares, no es de un cristiano. Porque, por ejemplo, Dios nos dice que nosotros tenemos que adorarle, eso está ahí en Juan 4:13, en espíritu y en verdad. Obviamente en espíritu, porque tú tienes que tener el espíritu de Dios. Y obviamente tú tienes que tener la verdad. Su palabra es verdad, ¿no? Dice en Juan 17:17. Entonces, ahora, vamos a poner un picture. Imagínate Néstor en un bar. No lo imagino. No, Pero imagínate, ejemplo, ¿Te lo imaginas? no, me imagino. no tiene sentido. O Leo en un bar. No, ven acá, Leo, ¿y cómo puede? Entonces, lo que realmente causa risa, ¿por qué? Porque no lo imagino. Porque, porque realmente nosotros estamos aquí para adorar a nuestro Dios, para caminar conforme a su voluntad. Así que tenemos que tener eso en cuenta, y eso se aplica a todo, de la forma que yo visto, lo que yo como, lo que yo veo, lo que yo escucho, todo eso, yo estoy adorando a Dios o a su adversario. Y tenemos que siempre entender que el adversario recibe adoración aún involuntaria. Y no quisiera entrar más en detalle de cómo, por ejemplo, en Daniel 3, los amigos de Daniel, ¿qué pasó con ellos? Lo querían forzar a que adorar. Sí. Pero ellos dijeron que no, obviamente. Pero también podemos hablar de, ahí en Apocalipsis 13, cómo al fin del tiempo, con la marca de la bestia, todas estas cosas que va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Algunos por miedo van a adorar y Satanás no le importa. Él la va a recibir porque él quiere que la adoren, no importa cómo sea, en la condición que tú vas. Entonces, si nosotros vamos a lo micro, a lo pequeñito, cada pensamiento, cada cosa que nosotros hacemos, los lugares que frecuentamos, estamos nosotros de alguna manera u otra, aunque ustedes no lo crean, estamos aportando en la adoración a uno, en este caso a Satanás, si vamos a un bar o si somos cristianos verdaderamente, y así mismo a Dios, en contextos si estamos en el lugar correcto y
y no andamos en caminos en tinieblas, como diríamos. Ahora que estamos... No, simplemente quería aclarar, no es porque siempre están los extremos. No, pues entonces nunca vas a entrar a un bar. Si tú tienes una necesidad y tienes que entrar. Obviamente, estamos hablando del fin el cual tú vas a esos lugares. Por el motivo el que yo voy a motivo, exacto. Lo que se hace en esos lugares. Sí. Es más eso. Exacto, claro. Y lo digo con base bíblica, porque dice Juan 17, nosotros estamos en este mundo. Pero no. Y Cristo oró ahí para que Dios nos cuide del mal. Y Él oró por cada uno de nosotros allá. Así que, sí, nosotros tenemos que tener cuidado de lugares que nosotros voluntariamente vamos como, bueno, esa es mi amiga, déjame acompañarla, ella vino de Santo Domingo, ¿cómo no voy a ir al cine con ella? No voy a ir a este. Entonces uno pone a las personas por arriba de Dios. Nosotros tenemos que ser personas firmes, entendiendo de que la morada de nosotros no es aquí y que nosotros vamos a un lugar donde obviamente todo es para adorar a Dios. Pero en lo que llegamos allá, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos caminando en un mundo totalmente contrario a lo que es Dios. Totalmente. Eso lo dice la Biblia en Efesios 2:2. En contra de la corriente nosotros vamos. En contra del mal. Y cuando tú te pones en la posición que tú vas en contra de lo que es normal en este mundo, tú dices, wow, yo voy por el camino que debe ser. Porque dice que es ancho el camino que lleva a la perdición, pero angosto el camino que lleva a la salvación. Entonces, sí, yo diría, voluntariamente uno ir a esos tipos de lugares es no. No. Ahora que estamos hablamos de esos lugares tienen música, ya tú hablaste un poquito del alcohol, de esas bebidas estimulantes. Dios nunca va a querer que nuestra capacidad de decisión esté alterada. Y si aún en el tránsito los policías toman en cuenta una mínima seña de alcohol, porque te quita el juicio para tú trabajar para manejar, entonces, ¿cómo lo tomará Dios para hacer decisiones correctas? ¿Y cuánta perdición no ha venido a este mundo por eso? ¿De un poquito o mucho? Exacto. Entonces, yéndonos a la parte de nuestra fe, el uso de estas cosas, de esta música, de estas bebidas, porque tal vez dice, bueno, pero un día, otro, pero ¿qué pasa cuando nosotros nos exponemos a este consumo de músicas que no son para adoración a Dios o que tienen mensajes no adecuados? Y el consumo de bebidas no adecuadas también puede afectar nuestra fe. Voy a decir esto primero y después voy a contarle un testimonio. Como yo entiendo lo de la música, fue por experiencia. Primero le voy a decir, todo lo que nosotros hacemos que no sea conforme a la voluntad de Dios, detiene la obra de Dios en nosotros. Por ejemplo, si yo empiezo a tomar un poco de alcohol, bueno, eso no es nada. Dicen los estudios que una copa al día de vino, eso me ayuda a mí. Ayuda a la digestión. Ayuda a la digestión. Corazón, y que eso me va a dar salud. Bueno, y usan inclusive que ese fue el primer milagro de Jesús. Yo lo he escuchado, el primer milagro de Jesús fue cambiar la agua. Sí, pero no vamos a entrar en tanto detalle porque nos quedaremos aquí la noche entera. Pero, debatiendo. Exacto, pero tenemos que entender que todo lo que no suma resta. Es así de simple. Y si tú realmente quieres entrar en este camino de la santificación, de crecer y dar frutos, porque los frutos son la luz, ¿no? Lo leímos ahí en Mateo. Y tú puedes ver que si lo que Dios quiere hacer en mí, verdaderamente lo que Él quiere hacer, el plan que Él tiene, no lo va a poder ejecutar porque yo le estoy obstaculizando con las cosas que yo hago, con mis decisiones. Está tomando un traguito o escuchar cierto tipo de música. Con la música, lo que voy a decir, lo voy a resumir lo más posible y voy a tratar de ir al grano. Hace mucho tiempo en una iglesia, que yo pertenecía a Adventista. Bueno, de hecho, déjame ir un poquito más para atrás. Mi background al principio yo era de otra denominación. Entonces, cuando llegué al adventismo, después de unos años, estaba en una iglesia, cuando vivía para allá arriba,
Cuando digo para allá arriba, no en el cielo, pero en el norte. No soy Pablo lo llevaron, yo no. Pero anyway, el punto es que en un culto se manifestó un demonio. Entonces, mira qué interesante. Dos cosas. Este demonio se manifestó en un joven, en uno de los líderes de la iglesia. Lo otro interesante. El culto terminó y todo el mundo se fue y quedamos un pequeño grupo. Todo el mundo estaba por allá. Y yo me quedé al lado de esta persona, o de este agente. Vamos a llamarle agente para no usar la palabra mucho de demonio. Él estaba ahí y yo estaba aquí. Y todo el mundo por allá, orando y, porque es terrible. El punto es que este agente empieza a hablar conmigo. Y él me está diciendo muchas cosas, las cuales no voy a decir aquí, porque fue muchas cosas que dijo. Pero entre las que me dijo esta, un grupo de los que se quedaron se empezaron a cantar himnos del himnario. Mira qué interesante. Y él me está diciendo, este agente me está diciendo a mí, mira, Néstor, yo a ti y al que está al lado tuyo no le puedo hacer nada. Pero si no fuera porque esa gente está cantando eso, y aquí está esto lleno de ángeles, y yo no puedo salir de aquí, yo lo matará a todos. Imagínate. Entonces, ese agente, desde ahí yo entendí el poder de la música. Y cómo la música sacra, la música que es para adoración a Dios, a nuestro Dios, tiene una influencia poderosa, tanto en nuestro interior como en el mundo espiritual. Entonces, ¿por qué digo eso? Mencioné de que yo estaba en otra denominación. Y lo que infundía a que en ese lugar se era mucho más prominente el que esto sucediera. Se da mucho en ese momento. Exacto. Entonces, ahí la música es un factor clave para que esto se ejecute. Sí. Incluso para expulsar, siempre es linario que usan para expulsar demonios. Entonces nunca van a usar otra canción. Exacto. Entonces, no estamos diciendo aquí que solamente se toque el linario. Hay forma de escuchar, de uno elevar, que la música induja en uno las correctas emociones, ¿sabes? Los correctos sentimientos. Pero esos sentimientos van todos dirigidos a Dios. Nosotros tenemos que recordar que, por ejemplo, nuestras emociones se trasladan en pensamientos, o se transmiten en pensamientos, y después los pensamientos en acciones, y nuestra acción y todo esto forma nuestro carácter. Entonces, tú puedes ver que es como una cascada. Tú puedes ver que la música que nosotros debemos de escuchar es la que tú sabes, no degrade, no cause desorden o disturb nuestro interior, no distorsione nuestro interior. Entonces, Satanás sabe eso, que la música tiene poder para inducir emociones y pensamientos y todas estas cosas en nosotros, con el fin de que nosotros que adoremos a Él, porque volvimos a recargo de nuevo. Él no importa cómo nosotros, Él recibe la adoración como sea. Sí, eso sí. Entonces, la música que nosotros tenemos que escuchar tiene que armonizar con los estándares del cielo. Por ejemplo, Nehemías, el libro de Nehemías. Recordemos que el pueblo de Israel fue llevado al exilio, ¿no? Por Babilonia. Y ellos regresaron y reconstruyeron el templo. ¿Recuerdan eso, no? Sí. Entonces, lo que pasa es que estamos prestándote atención. Entonces, nada, tú ves que cuando Nehemías restableció todo el orden y los ritos y todas estas cosas que se hacen ahí, está la parte de las canciones. Entonces, que es parte del culto. Ahora,
ahí hay un versículo que dice que había un director de música, el cual había perdido su función desde David. ¿Qué quiere decir eso? Eso es increíble. Implícitamente está diciendo muchas cosas. Estaba compartiendo esto con mi esposa. De que cuando no hay un director de música que tenga el espíritu, las personas empiezan a escuchar lo que quieren y se desvían. Porque en la música, tú sabes, tú expresas muchas cosas. Cuando tú entiendes que tú estás escuchando música o estás cantando, elevando adoración a Dios, es a un Dios santo. Ahí las cosas cambian. Entonces, simplemente mencioné eso de que había un director de canto, simplemente porque tuve que hay una persona que está encargada de cuidar de que la música que se dispone para adorar a Dios tiene que ser distinta a la música de fuera. Sí. Entonces, por ejemplo, yo quiero leer unos versículos en cuanto a eso. El primero se encuentra en Colosenses 3:16. Mira lo que dice Pablo en cuanto a la música, por ejemplo, cómo debemos nosotros, qué debemos escuchar. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos uno a otro en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Asimismo, él expresa eso en Efesios, que me parece que es 5:17. Pero otra cosa que es interesante, ustedes han leído obviamente los evangelios, donde en la última cena, ahí está que Cristo con sus discípulos, y después que termina la cena, dice la Biblia que ellos que cantaron un himno. Tú te puedes imaginar a Cristo cantando un himno. Tremendo. Entonces, sí entiendo que hay un tipo de música que es la adecuada para Dios, para adorar a Dios. Aquí no estamos hablando de distintos géneros de música, porque hay géneros de música que entendemos que no son de Dios. Un merengue Exacto. con letras cristiana no lo es. Nosotros podríamos dividir esto en dos. Podríamos dividir la lírica o la letra de la canción Con el ritmo de la música. y la música, y las dos son cosas distintas. Las dos deben armonizar para que realmente pueda ser algo que sea adecuado para adorar a nuestro Dios. Entonces, hace un tiempecito atrás hablamos un poco de esto que yo realmente no entiendo cómo personas pueden pensar que Dios se mueve en medio de estas cosas. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Porque imagínate, y disculpen, yo estoy diciendo género de música aquí. Respeto a la persona que escucha su música. La Biblia, a mí solamente me llama a que yo ore por las personas, que yo pacientemente instruya tal vez a la persona o con el testimonio. Simplemente uno no está aquí para decir no escucho o no escuche. Simplemente estamos dando unas pequeñas pautas de la Biblia, recordando que siempre la fundación de todo es que tú y yo somos portadores del Espíritu y que somos distintos, somos diferentes. Entonces, una bachata imagínate, con un letras, reggaetón cristiano. o un reggaetón cristiano. Eso no me hace sentido. No hace sentido, ¿no? Ahora, combina, y esas son las cosas que son muy fáciles de identificar, pero hay cosas que no son tan fáciles de identificar, porque hay música cristiana contemporánea, postmoderna ahora, en el tiempo que vivimos, que parecen ser canciones adecuadas para nosotros, pero tal vez no lo es. Y lo voy a dejar ahí para no de entrar en algo que tal vez... Es que después me sofocan. me entran. Entonces sí, yo creo que tenemos que ser muy selectivos en lo que escuchamos, porque eso afecta el crecimiento de nosotros, y afecta nuestra fe, afecta nuestra relación con Dios, afecta nuestra relación con el prójimo, afecta nuestro interior, literalmente. De hecho, hay estudios, yo no traje estudios, pero hay estudios científicos que la música tiene un impacto en tu emoción, en tu interior. Sí. Increíble. ¿Cómo te afecta? Bueno, no hablo de filosofía porque ahí están dos filósofos que también incluso hablan de eso.
Sí. Increíble. Pero anyway, Néstor, ya que tú acabas de mencionar la música y lo impactante que es nuestra armonía con Dios, nuestra conexión espiritual, el baile, ¿puede un cristiano bailar? la respuesta corta es no. No. Es obvio que no. Pablo habla de, yo creo que ahí mismo en Romanos 6, si no me equivoco, él habla de que nuestros miembros no debemos ponerlo ¿qué? En favor de servidumbre. Nuestros miembros tenemos que ponerlo ¿qué? En la justicia, porque nosotros éramos esclavos del pecado y ahora nosotros somos siervos de Dios o de la justicia, que es lo mismo. Por ende, recordemos que el baile el baile que conocemos hoy, porque no es lo mismo cuando toman algunos versículos de la Biblia y hablan David. de danza. De David. Eso sí es un contexto, todo eso. Sí. Por ejemplo, María, la hermana de Moisés, danzó. Ujú. Pero ¿danzó cuándo? Eso es lo que tenemos que hacer. Danzó después que cruzaron el mar rojo. Sí. Hubo una victoria. David, ¿cuándo danzó? ¿Cuándo fue? Cuando que derrotaron a Goliat. Cuando, asimismo, en otra ocasión danzó porque derrotaron a los filisteos. Asimismo, tiene una connotación la danza, y la danza no es baile como lo conocemos. Eso no. Sí, porque yo estoy segura que no bailaban reggaetón en ese tiempo. No. Bueno. Incluso no era de que de parejas y cosas ¿Verdad? así. Que No ven, era. vamos a bailar. Ven. No. Te invito a bailar. Incluso tú lees, ¿No es así? cuando habla de eso, tú ves que son las mujeres que cogen pandero y Ujú. van Y van danzando. moviendo el pandero. Ajá. Exacto, danzando y ¿qué? Glorificando a Dios. A Dios. Ujú. Realmente es como una forma de gozo, de expresar, o sea, las proezas que Dios ha hecho. Exacto. Entonces, eso lo podemos también ver que va a haber un momento que nosotros nos vamos a regocijar y vamos a gozarnos cuando Dios venga y nos lleve al cielo. Porque allá vamos a cantar y nosotros vamos a tener un cántico y nosotros vamos a gozarnos. Lo que pasa es como mencionó Ángela, de que las personas allá afuera creen que el gozo y lo que es esto de uno expresar que estoy feliz es basado en lo que conocemos, en los géneros de música que tenemos, de tomar o estar en un sitio, en un bar mirando con una pantalla. Eso no es. La Biblia dice que el que tiene el Espíritu tiene el gozo y paz. En otro sitio no lo hay. Filipenses lo dice claro. Yo doy la paz como no la da el mundo. O sea, es algo que no se entiende. Es algo que tú tienes que experimentar. Ujú. Entonces, realmente, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos caminando, peregrinando, en un tono de preparación. Es como preparación y dando. Es como tú Dios te está transformando, pero a la misma vez tú estás dando luz a las personas. ¿Para qué? Para glorificar al Padre que está en los cielos. Ujú. Entonces, cuando tú vives en ese room, en ese lugar, Ujú. ahí tú entiendes que todas estas cosas no pueden ser obstáculos para ti, para tú poder llegar a tener un crecimiento o un conocimiento de Dios más fiel, más íntimo. Y ahí es que tú vas a poder ver la gloria de Dios. Dios quiere mostrarse a cada uno de nosotros. El obstáculo somos nosotros mismos. Porque nosotros queremos complacer nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestro apetito. Y cómo lo suplimos, cómo nos llenamos o llenamos estos deseos. ¿Cómo? Buscándolo en esto, en la bebida, en la música y en esto. Nosotros, yo me imagino a un Pablo. Pablo, tú puedes ver que son personas, tú lo lees y tú dices, estas personas no son de aquí. Por ejemplo, su pensar, su forma de pensar, tú lo ves, sus ideas, es algo que no tiene. Yo lo leí y dije, guay, ¿cómo este señor puede leer? ¿Cómo él piensa?
Entonces, ¿por qué? Porque Él está conectado allá, Él está en otro mundo, Él está en otro lugar. Entonces, nada, simplemente eso. En mi opinión, sí tal vez, yo te lo voy a decir muy entre comillas, hay algún tipo de danza que tal vez no conocemos o que sí es tal vez, pero el baile que conocemos hoy día no es de cristiano, porque implica sensualidad. Imagínate un tango. O imagínate. Entonces, nada de adoración, nada que ver. Entonces, nada, no estamos adorando a Dios. Tenemos que adorar a Dios con todo lo que nosotros hagamos. Amén. Amén. Bien, para concluir con este tema tan interesante, la música y el baile se relacionan con el alcohol. ¿Cómo se relacionan esas tres cosas? Se combinan. Eso está muy fácil. En Éxodo 32, en capítulo 32 de Éxodo, ahí hay un suceso donde me gustaría leerlo, pero obviamente por el tiempo, pero ahí Moisés fue a recibir los 10 mandamientos, ustedes recuerdan, en Monte Sinaí, y el pueblo quedó allá allá en el valle, vamos a decir, o en el pie de la montaña. Y estos se desesperaron, estos creían que Moisés le había pasado algo. En Éxodo 32 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha ya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráemelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos de ellos, o de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será party, fiesta para Jehová. Qué tremenda fiesta, ¿eh? Party de Marquesín. Qué tremenda fiesta, ¿no? Entonces dice aquí el versículo 6, y el día siguiente madrugaron. Hay fiesta mañana. Fiesta. Y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Moisés, bueno, déjame decir algo aquí. Tú puedes ver dónde están los elementos de la música, más adelante lo dice. O sea, la música, baile y tomar. O sea, anyway, dice aquí, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Tú ves como todo se relaciona con la adoración. En esa situación que estaba pasando ahí, no había adoración a Dios. ¿Había adoración a quién? A otro, al adversario de Dios. A Dios no era, porque mismo Dios lo dice. Entonces, el versículo continúa diciendo, voy a saltar versículo 15, dice, y volvió Moisés y descendió del monte, y esto es importante lo que vamos a ver aquí, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaban, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Josué es muy buen muchacho. Dice, y él respondió, Moisés le respondió a Josué, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas,
el baile, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y dice el otro versículo que tomó el becerro y se lo dio a tomar. El punto es que tú ves cómo esta situación que está aquí pasando, donde está involucrado el tomar, el bailar, la música, tú ves cómo lo que es incorrecto rompe ¿con qué? Con los mandamientos de Dios. Tú puedes ver que hay no se asocia. Tú cuando te involucras en estas cosas, tú estás yendo en contra de los principios de Dios. Es tan simple como eso. Cuando yo leí esta pregunta, lo que me recordé fue de una cita donde habla que habla del bizcocho, que la liga del huevo, la leche, es terrible. Así mismo es esto. Claro, eso es cuando es, eso es lo que sucede. Lo que sucede con ellos, no pueden pierden el juicio y no pueden adorar al verdadero Dios. Realmente, nosotros tenemos que estar con la guardia, ¿sabes? Sobrios. Dice Pablo que no perdiendo el tiempo, porque los días son malos. Y en ese mismo contexto, está en Efesios 5 y tú vas a Efesios 6, y él dice, mira, ponte todo esto, la armadura. ¿Para qué? Para que tú puedas resistir el día malo. Entonces, tú ves que hay una forma de vivir aquí, que es necesario ponernos algo, y ir en contra de lo que los estándares del mundo. Entonces, nada, yo creo que sí. No sé si ustedes tienen algo más. Yo no tengo más nada que decir. Creo que ha quedado verdad. Muy claro. Los que no quieren entender, porque no quieren entender. Muy claro, sí, con base bíblica, de que nuestra cristiandad, nuestro estilo de vida, el cristiano es un ser integral, y que cada decisión que nosotros tomemos, si no glorifica a Dios, adora entonces al adversario. Exacto. Voy a terminar con 3 versículos que lo puse aquí porque no quería que se me olvidaran. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9. No apaguéis el espíritu, no lo apaguemos. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Wow. Así que tengamos eso, yo me lo voy a aprender de memoria ese versículo, porque es imperante que nosotros vivamos conforme a Dios. Y el mundo, si ustedes pueden pensar, el mundo no pudo resistir un verdadero cristiano por 3 años y medio. Tuvieron que matar a Cristo. Es demasiada luz. Por eso, cuando tú ves a alguien caminando verdaderamente en Cristo, es diferente. Es diferente. Totalmente. Diferente. Totalmente. Pero sí. Bueno, muchísimas gracias. Aquí está la respuesta sobre este tema tan interesante. Si usted ha sido edificado, todavía le quedan unos segundos a este video. Dele a suscribirse, vamos ahora, háganlo. Suscríbase, dele a la campanita y compártalo y déjenos su comentario también. Así que vamos a edificar a otros, y muchas gracias, Néstor, por estar aquí, y a ustedes por ver este video. Gracias. Bye bye.